Hola, buen día Universidad del CINU, Jaime Martínez, mano del doctor Alonso Cortina, un mapa conceptual basado sobre el servidor público y el empleo público. Bueno, para empezar, el servidor público, el empleo público, el trabajador oficial, como considero que para muchas personas no está suficiente clara la diferencia que existe entre servidor público, empleado público y trabajador oficial, a continuación trataré de explicar el tema de la manera más sencilla posible. Para empezar, digamos que el término de servidor público comprende a todos los trabajadores que laboran para el Estado. Así pues, los empleados públicos y los trabajadores oficiales son servidores públicos. Dicho en otras palabras, los servidores públicos son de género y los empleados públicos y los trabajadores oficiales son especies de ese género. Ahora bien, son empleados públicos las personas que laboran en los ministerios, en los establecimientos públicos, en la superintendencia, en los departamentos administrativos y sus equivalentes en ámbito territorial o distrital, en labores distintas de la construcción y sostenimiento de obras públicas. Los que laboran en esas entidades en la construcción y sostenimiento de obras públicas son los trabajadores oficiales. Así, por ejemplo, una persona que labora en un ministerio ejecutando funciones administrativas será empleado público. Y al contrario, si sus funciones están relacionadas directamente con la construcción y sostenimiento de obras públicas, será trabajador oficial. ¿No te queda claro? Por ejemplo, una persona que labora en un ministerio ejecutando funciones administrativas será empleado público. Y al contrario, si sus funciones relacionadas directamente con la construcción y sostenimiento de obras públicas, será trabajador oficial. Anteriormente se hablaba de trabajador pico y pala para referirse al trabajador oficial y distinguirlo así del empleado público. De esa manera, la Secretaría de Auxiliar de Contabilidad, el mensajero, el analista, etc. será empleado público. Y el obrero que participa en la construcción de la obra, el conductor de la volqueta, el supervisor de la persona de la obra, el jefe de la cuadrilla, el electricista, etc., será trabajador oficial. En los anteriores ejemplos ha sido fácil identificar las condiciones de servidor, vale decir, del empleado público al trabajador oficial. Ahora veamos otros: el hacedor del edificio del ministerio, el vigilante del edificio, el portero, el mecánico de la volqueta, la cocinera de la cuadrilla, el conductor del vehículo, el ministro, el asesorista, el helador de la maquinaria de carretera, de eso, el aseador, el vigilante, el portero, el chofer, el ministro y el asesorista serán empleados públicos, toda vez que su función no tiene nada que ver con la construcción de obras públicas. El mecánico de la volqueta, la cocinera de la cuadrilla y el helador de la maquinaria de carretera serán trabajadores oficiales. Ahora bien, son trabajadores oficiales además de los que laboran en los ministerios, en los establecimientos públicos, además de los que laboran en los ministerios de los establecimientos públicos, en la superintendencia, en los departamentos administrativos y su equivalente en el ámbito territorial o distrital, en la construcción y sostenimiento de las obras públicas, quienes prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado, de cualquier nivel y sin que imponen las funciones asignadas al respectivo organismo, salvo aquellos que desempeñan labores de dirección y confianza. Así se señala en los estatutos que son empleados públicos. En conclusión, quienes trabajan en los ministerios, en los establecimientos públicos, en la superintendencia o departamentos administrativos y sus equivalentes en el ámbito territorial o distrital son empleados públicos, con excepción de quienes trabajan en esas entidades de la construcción y sostenimiento de las obras públicas, que son trabajadores oficiales. Y quienes laboran en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales, salvo los que desempeñan funciones en dirección y confianza. Así se señalan en los estatutos, los cuales son empleados públicos. Como puede advertirse, para establecer la condición de trabajador oficial, se utilizan dos criterios: el orgánico, que mira la entidad, que consiste en definir como trabajadores oficiales a quienes prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado de cualquier nivel, y si cortan para nada las funciones asignadas al respectivo organismo, con excepción de aquellos que desempeñan cargos de dirección y confianza. Y así se señala en los estatutos y el funcional que mira las funciones que otorga esa condición a quienes suelen tener en los establecimientos públicos, superintendencia, ministerio, departamento administrativo, sus equivalentes en el ámbito territorial y literal ejecutan labores relacionadas con la construcción y sostenimiento de obras públicas. También es importante, seguimos en el mapa conceptual sobre diferencias del servidor público y del trabajo oficial. El Código Laboral, en sus artículos 3 y 41, establece que sus disposiciones son aplicables en relaciones de derecho individual de carácter particular
y a las de derecho colectivo, tanto oficiales como particulares. El artículo 4 del mismo código manifiesta que las relaciones de derecho individual de trabajo entre la administración y trabajadores se rigen por los estatutos especiales que posteriormente se dicten. Por esta razón, los trabajadores particulares quedaron sometidos tanto a sus relaciones de trabajo individuales como colectivas de código sustantivo de trabajo por el lado de los empleados de la administración. La regla general era que estaban sometidos a una situación de derecho público, según los estatutos que para ellos existieran o se dictaran posteriormente. Y mirando la parte de los empleados del Estado que trabajaban en obras públicas o empresas estatales similares a las que estaban los particulares, quedaron regulados en sus relaciones colectivas por el Código Laboral, pero en sus relacionados de derecho laboral individual quedaron regidos por la Ley 6 del Decreto 21.040 del mismo año y las demás normas reglamentarias de esa ley, 2127, perdón. Pero puede decirse que estas normas son en un 80 o 90% de las mismas del código, por lo que puede comentarse que el régimen de estos trabajadores es el mismo de los empleados particulares. Las personas que prestan servicio al Estado reciben el nombre genérico de empleados oficiales. Estos se dividen en las categorías denominadas empleados públicos y trabajadores oficiales, de acuerdo con la relación jurídica que vinculan con la administración. Se denominan empleados públicos los funcionarios que se vinculan a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, y trabajadores oficiales quienes lo hacen mediante una relación de carácter contractual, como hacen los trabajadores del sector privado. En cuanto a los empleados de la administración, es distinto a aquellos que trabajan en obras públicas y en empresas estatales similares a los los particulares, para aquellos proyectos especiales los cuales fundamentan modernamente la llamada carrera administrativa, que según define el artículo 180 del decreto 1950, es un eficiente de la administración y ofrecer a todos los colombianos igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la estabilidad de sus empleados y la posibilidad de ascender. Entonces puede decir que la carrera administrativa se traduce en el estatuto que reglamenta los derechos y deberes de los funcionarios. Posteriormente, con el plebiscito del 1 de diciembre de 1957, se consagraron con categoría constitucional los principios básicos de la carrera administrativa, como lo referente a que todo nombramiento y remoción de los empleados debe hacerse de acuerdo con la ley, que los ascensos deben fundamentos en el mérito y la antigüedad, que es prohibido a los funcionarios participar en la política y la afiliación política. Las personas no deben ser factores determinantes en el nombramiento de instituto de promoción. ¿Qué es un empleo temporal? El empleo temporal, en el cual los trabajadores son contratados solo por un periodo de tiempo específico, incluye los contratos de duración determinada, basados en proyectos o en tareas, así como el trabajo ocasional o estacional, incluido el trabajo por días. Contratos de duración determinada. Los contratos de duración determinada basados en proyectos o en tareas son acuerdos contractuales entre un empleador y un empleado caracterizados por una acción limitada o un evento predefinido que pone fin al contrato. Los contratos de duración determinada han existido siempre en los mercados laborales y sirven a finalidades específicas. Proporcionan flexibilidad a las empresas para responder a cambios en la demanda, como los causados por las fluctuaciones estacionales, para reemplazar a un trabajador ausente o evaluar a empleados recién contratados, antes de ofrecerle un contrato por tiempo indefinido. Pero más allá de estas razones estacionales, algunas empresas han llegado a defender fuertemente de los CDD, tratando regularmente a los trabajadores con estos contratos para tareas permanentes de las empresas. Para estas empresas, el empleo temporal puede plantear problemas. Por ejemplo, la administración de trabajadores con diferentes tipos de contratos pero que realizan tareas similares. También corren el riesgo de no invertir lo suficiente en formación e innovación y como consecuencia comprometer la productividad. Algunos trabajadores eligen empleos temporales porque quieren conciliar el trabajo con los estudios o con otras responsabilidades que les impiden comprometerse a trabajar por una duración interminable. El trabajo ocasional. El trabajo ocasional consiste en la contratación de trabajadores de forma esporádica o intermitente, con frecuencia para un número específico de horas, días o semanas, a cambio de un salario determinado para las condiciones de un acuerdo de trabajo diario o periódico. El trabajo ocasional es un rasgo característico del empleo asalariado formal en los países desarrollados de bajos ingresos, pero también está emergiendo de las economías industrializadas, especialmente en los puestos de trabajo relacionados con la economía por encargo a la economía de ocupaciones transitorias. En la función pública, siguiendo con el mapa conceptual, la función pública puede entenderse como el conjunto de la administración pública, la actividad de los funcionarios o bien toda la actividad que realiza el Estado.
En este caso, tales funciones públicas pueden ser realizadas por el Estado por razón de que la ley las pone en su cargo o al menos prevé su realización en un Estado de derecho, o bien por la voluntad unilateral o soberana de un Estado que no se rige por tales normas, una monarquía absoluta o un Estado totalitario. El Estado puede realizarse de manera directa o de manera indirecta mediante la participación de particulares, ya sean concesionarios, obras públicas y subcontrataciones, u otro tipo de relación de trabajo o servicios. La condición jurídica de estas relaciones tiene distintas peculiaridades según las legislaciones o la aplicación de estatutos previamente definidos, que matizan los actos unilaterales del Estado e introducen distintos tipos de exposición de la voluntad del trabajador o prestario de los servicios. El tipo de acto contractual o cláusulas limitadoras se han calificado de actos de condición o de unión más que de la adhesión, dado que la capacidad negociadora de las partes está interferida por cuestiones que pueden tener incluso consecuencias constitucionales. Bueno, vamos a hablar también sobre la sentencia T45 del 92, jurisprudencia sobre la función pública y las cargas públicas, las diferencias. El funcionario tiene el derecho de conocer desde el inicio de las condiciones en las que ha de desarrollar su actividad decidiendo libremente si desea o no aceptar el cargo para el cual ha sido designado. Por supuesto, no lo es dado discutir las condiciones de su ejercicio, pues ellas están establecidas en la ley. Aquí no prima la voluntad de la administración porque no estamos frente a una carga pública, sino ante una función pública. Tales modalidades se diferencian en sus implicaciones. En la primera, la carga pública, la administración unilateralmente impone a determinada persona la obligación de ejercer una actividad, cargas que por lo mismo son de breve duración y gratuitas, no reportan ventajas patrimoniales ni su ejercicio requiere preparación profesional, salvo contadas excepciones. En cambio, en lo que hace a la función pública existe una relación bilateral, en lo que se desvirtúa por el hecho de que el entrenominador posee una facultad legal y reglamentaria. Del acto de nombramiento se crean derechos subjetivos para empleados, sin dejar de lado que por encima de tales derechos subjetivos está el interés colectivo, que se traduce en la necesidad y utilidad del respectivo servicio. Empleado público y la posesión del cargo del nombramiento. La elección o nombramiento es un acto o condición que implica la designación que el Estado hace por conducto del funcionario o corporación competente en cabeza de una persona para ejercer las funciones, deberes y responsabilidades que el ordenamiento jurídico ha previsto respecto a un determinado cargo. Se ha entendido que el funcionario solo adquiere los derechos y deberes propios del cargo en el momento en que toma la posesión del mismo, por ser nombramiento de un acto de condición que se formaliza con el hecho de la posesión. Si los docentes habían cumplido con los requisitos exigidos por la administración distrital en el acto de su nombramiento y no existía ninguna causal que impidiera su posesión, la administración no podía obtenerse de darle posesión formal de su cargo, ya que con ello vulneraba derechos laborales y fundamentales mínimos de los educadores, dentro de los marcos de la justicia y la dignidad inherente al derecho fundamental al trabajo. Con la negativa de posesionario se le ha frustrado la posibilidad de gozar de los beneficios y garantías que dan el ingreso a la carrera docente, tales como estabilidad en el cargo, el derecho al ascenso, así como a la capacitación y profesionalización. La calificación de temporales ha dado lugar al desconocimiento de tus derechos. Tal calificación no fue oportuna y claramente establece en el acto de nombramiento. Debe darse, por lo tanto, aplicación, en el presente caso, al principio de protección del trabajador, principio que es fuente primigenia de toda relación laboral. Y entra lo que es la indemnización de prejuicios. Sobre la existencia de los otros mecanismos. Ahora hablaremos sobre la existencia de los otros mecanismos de defensa. Que se ha establecido de esto debe ser tan eficaz como la tutela. Para lograr de esta manera la protección efectiva del derecho fundamental vulnerado, se hace imposible lograr la protección de los derechos fundamentales de los docentes a través de la acción de cumplimiento consagrada por el artículo 17 de la Carta. Acción de cumplimiento que cuando un trabajador del Estado cometa alguna falla por falla del servicio y tiene que y no existe una reglamentación que lo convierta en un mecanismo idóneo para la protección de derechos fundamentales, vulnerados a través del incumplimiento de un acto administrativo. Cuando se condena al Estado como consecuencia de la conducta de uno de sus agentes a reparar patrimonialmente los daños antijurídicos causados a una persona,
El mismo Estado, por intercambio de la entidad respectiva, está en la obligación de repetir contra el agente responsable acción de repetición. Cuando el Estado tiene que reparar el daño que hizo un empleado público, a través de la acción de repetición, el Estado le cobra esos daños a la persona natural. Muchas gracias. Buenas noches.